Polvos orgánicos son los tipos de polvos más comunes en toda empresa, pues algunos ejemplos de ellos son el moho, polen, polvo mineral, cenizas y hollín. Se pueden prevenir de diversas fuentes como los conductos, chimeneas o calderas. Trabajos en los que se presentan. En general, los polvos orgánicos se presentan en una gran mayoría de industrias o trabajos, siendo los más comunes los siguientes: minas, túneles, polvos de limpieza y industrias de vidrio. A continuación, pues les voy a mostrar una tabla de enfermedades. Polvos inorgánicos. El polvo inorgánico está compuesto de polvo a base de minerales como el asbesto, la silicia y el carbono. Algunas profesiones implican una alta exposición a estas sustancias, tales como personal de limpieza, mantenimiento, electricistas o mecánicos. Enfermedad producida por los polvos inorgánicos. Asbestosis es una enfermedad progresiva que provoca la aparición en los pulmones de cicatrices de tejido fibroso. Fuentes de exposición: minería, minas subterráneas o de superficie, industrias, fabricación de guantes, ropa y botas. Síntomas: tos, dolor en el pecho y ritmo de respiración anormal. Prevención: utilizar los dispositivos de protección adecuados. Evaluar la función del pulmón mediante una espirometría. Educar a los trabajadores sobre los riesgos de enfermedades del pulmón. Contratar a un experto en la salud laboral para la investigación al ambiente. Se denominan fibras a las partículas alongadas cuya longitud es varias veces superior al diámetro. Las fibras minerales artificiales son las fibras manufacturadas más importantes por su volumen de fabricación y consumo. Se fabrican diferentes tipos de FMA con diferentes materias primas y distintos procesos de fibrización. Las FMA más comunes tienen estructura vítrea, por lo que también son conocidas bajo la denominación de fibras vítreas artificiales. FBA, pero también se fabrican FMA con estructura monocristalina y policristalina. Estas fibras son las respirables. Las que pueden representar un riesgo para el sistema respiratorio son las fibras respirables, entendiéndose como tales las fibras finas que tienen la posibilidad de alcanzar los alvéolos pulmonares. Se obtiene por síntesis de diversos productos derivados del petróleo como el poliéster, el nylon o spandex. Es decir, esta fibra es enteramente química y tanto la elaboración de la materia prima como la fabricación de la hebra o filamento son productos del hombre. Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo cuyo origen está en la naturaleza y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Las fibras que no provienen de la naturaleza. Estos pueden estar conformados por gotas que flotan en el aire y cuya composición puede variar y en función de estos las posibles consecuencias para la salud. Estas gotas se generan por la condensación de un elemento en estado gaseoso o por un líquido atomizado, un rocío o espumamiento. Son líquidos cuyo punto de inflamación es de 60 grados. Estas materias pueden presentar además características tóxicas o corrosivas. Ejemplos: tolueno, aguarrás, gasolina, pintura y barnices. Las nieblas son partículas de sustancias que circulan por el aire en gotitas. La niebla es la suspensión en el aire de gotas de agua muy pequeñas a ras del suelo, que reduce la visibilidad a menos de 1 kilómetro. Estas pueden estar conformadas por gotas que flotan en el aire y cuya composición pueden variar y en función de esto, las posibles consecuencias para la salud. Estas gotas se generan para la condensación de un elemento en estado gaseoso o por un líquido atomizado, un rocío o espumamiento.
Posibles afectaciones del sistema respiratorio: intoxicaciones, quemaduras, dermatitis, alteraciones del sistema nervioso central y muerte. Vapor saturado. El vapor saturado es vapor que está en equilibrio con el agua calentada a la misma presión, es decir, no se ha calentado por encima del punto de ebullición para su presión. Ejemplo, el vapor saturado es utilizado como la fuente de calentamiento para fluidos de proceso en intercambiadores de calor, reactores, precalentadores de aire, de combustible y otros tipos de equipos de transferencia de calor. Vapor húmedo. Cuando el vapor saturado es liberado de la atmósfera al ser venteado de una tubería, parte de él se condensa al transferir su calor al aire. Las nubes de vapor blanco, cuando el vapor incluye estas pequeñas gotas de agua, se le llama vapor húmedo. Ejemplo, el agua saturada es el gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido a uno gaseoso a un nivel molecular. Esto es cuando las moléculas de H2O logran liberarse de las uniones, ejemplo, uniones de hidrógeno, que las mantienen juntas. Vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo para alcanzar un punto mayor a la saturación. Generalmente el vapor sobrecalentado se usa en las turbinas de vapor para prevenir daños al equipo causados por la entrada de condensado. Gas inflamable. Los gases inflamables son gases que prenden fácilmente en presencia del aire o de un oxidante. Las mezclas de estos gases también pueden ser explosivos dependiendo de la proporción. Ejemplo, el acetileno o etino. Es un gas altamente inflamable que puede causar asfixias cuando reduce la concentración del oxígeno en el aire. Este gas tiene múltiples usos, sobre todo en las industrias, y su alta capacidad de inflamación lo hace perjudicial para el organismo del ser humano. Gases tóxicos. Son sustancias de carácter voluble, de interacción molecular débil y alta exposición. Ejemplos: sulfato de hidrógeno, monóxido de carbono, agotamiento de oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco. La fusión de metales produce una serie de gases potencialmente tóxicos. Estos incluyen al argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, helio, óxido de hierro, ácido nítrico, nitrógeno, dióxido de nitrógeno, ozono y fosgeno. Los humos de soldadura son una mezcla de partículas y gases generadas de las sustancias presentes en el entorno del punto de soldadura o de oxicorte. Los humos metálicos más corrientes son los óxidos de plomo, mercurio, zinc, manganeso, fierro y otros. Los humos no metálicos, al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse ni en hilos ni en láminas. Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente. Son gases como el oxígeno, líquidos como el bromo y sólidos como el carbono. No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Los humos no metálicos son el hollín, leñas, derivados del petróleo, entre otros. Estos húmedos entran al cuerpo principalmente a través del sistema respiratorio, produciendo efectos en todos los sistemas del cuerpo humano. De esta manera, la exposición ocupacional al asbesto, sílice y los humos metálicos son responsables al 9% del cáncer de pulmón, tráquea y bronquios. En este orden, cerca de la mitad de los agentes cancerígenos reconocidos por el IARC están presentes en puestos de trabajo. Material particulado. Son las partículas en suspensión. Son una serie de diminutos cuerpos sólidos o de gotitas de líquido dispersos en la atmósfera. Ejemplos: el polvo, la suciedad, el hollín o el humo. Son lo suficientemente grandes y oscuras como para verlas a simple vista. Otras son tan pequeñas que solo pueden ser detectadas mediante un microscopio.